16. Muy buenas tardes, estimado auditorio de este su punto de encuentro, que se transmite a través de nuestra plataforma de Cadena Política. Hoy 16 de mayo, jueves 16 de mayo, tenemos una invitada de lujo y me da mucho gusto que esté con nosotros porque es una joven doctora en Derecho, Erika Isela Castillo Vega. Muy buenas tardes, Erika. Buenas Que tardes, estés con Marco. nosotros. Gracias. Es la segunda vez que nos visitas. Así es, he tenido la fortuna. Esperemos que no sea la última. Esperemos que así sea. Que sean más, ¿verdad? Bueno, antes de entrar en materia, quiero decirles que la doctora Erika Isela Castillo Vega ha cursado toda la carrera del Poder Judicial, tengo entendido, 28 años. Empezaste como secretaria, actuaria, juez, y llegaste así hasta magistrado. O sea que tú sí emerges del Poder Judicial. Sí, exactamente. Inicié como notificadora por allá del año del 95, más o menos, y he tenido la fortuna de forjarme profesionalmente dentro del Poder Judicial. Soy una amante declarada de la justicia y, por supuesto, amante de mi institución, el Poder Judicial del Estado de México. Erika, honras a tus padres, porque tengo entendido que tus padres fueron maestros. Sí, mira, aparte de la administración de justicia, déjame te comento que amo la docencia. Mis padres son maestros actualmente jubilados y desde niña me desenvolví en el ámbito escolar como todos los niños mexiquenses, pero pues tuve la oportunidad de acompañar a mis papás a sus diferentes lugares de trabajo y siempre me ha gustado la docencia y la ejerzo desde hace bastantes años. Sí, tengo entendido que eres catedrática tanto en la Escuela Judicial del Estado de México como en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Derecho. Efectivamente. No sé cómo le haces con tu tiempo para, además de atender la sala que tienes como titular de asuntos indígenas, de tu labor como magistrada, pero aparte de darte el tiempo de capacitar a los futuros jueces, incluso a los futuros magistrados en la Escuela Judicial, y imbuir a los jóvenes de la Facultad de Derecho de la OAM, a estos jóvenes que inician su carrera en Derecho, imbuirlos en la esencia de lo que es el derecho. ¿Cómo le haces? ¿Cómo te multiplicas? ¿O por qué lo haces? Lo hago porque tengo una deuda con la sociedad. Y esa deuda la siento resarcida compartiendo mi experiencia. 28 años dentro del Poder Judicial se dicen rápido, pero no son nada fáciles. He podido empaparme de sus logros, sus áreas de oportunidad, sus problemas, pero también sus éxitos. Y es muy importante transmitir ese sentimiento de pertenencia a la justicia a los jóvenes que actualmente están estudiando la licenciatura en Derecho. Y fíjate que generalmente pido, en la medida de la posibilidad de la administración de la Facultad de Derecho, que me permitan tener contacto con los alumnos de los primeros semestres. Porque yo recuerdo en mi experiencia que cuando yo estuve cursando la licenciatura en Derecho en los primeros semestres, tenía maestros muy buenos que me hicieron amar el derecho, pero por ahí tenía otros también que me hicieron cuestionar si yo estaba hecha para estudiar derecho. Y entonces he tenido como consigna generar, sembrar en los jóvenes y próximos abogados esa semillita de pasión por la justicia, de pasión por el conocimiento de la ciencia jurídica. Y cuando veo sus rostros y les comento los casos en donde he tenido intervención para resolver, veo cómo se ilumina su rostro y eso no tiene precio. Eso me hace sacar tiempo del tiempo para poder estar ahí con ellos. Y bueno, y en la escuela judicial es una actividad alterna de mi actividad como magistrada. Y ahí, bueno, es un instituto de capacitación. Lo que se pretende en la escuela judicial es precisamente actualizar, dar herramientas a los servidores judiciales para que la impartición de justicia resulte eficaz, sensible y cercana a la gente. O sea que ahora sí, regresando a los jóvenes que inician su carrera en Derecho, podríamos definirte como una joven formadora de jóvenes.
Gracias por lo de joven, de corazón, mucho, mucho, sí. Sí, me gusta mostrarles mi experiencia. Finalmente ellos decidirán. Pero cuando terminan los cursos y me dicen, maestra, yo quiero pertenecer al Poder Judicial, para mí de verdad que es el mejor reconocimiento que pueden hacer. Y no es muy complicado ingresar a la carrera judicial, Erika. Pues es complicado porque, bueno, hay que tener determinada formación, hay que cubrir determinados requisitos, pero yo soy una prueba fehaciente de que quien quiere hacer las cosas lo logra. Yo te comparto que soy la primera abogada de la familia, no hay más abogados en mi familia hasta el día de hoy que yo. Mis hijos, bueno, ya tienen quien los defiende. Ya siguieron el camino, mis hijos ya siguieron el camino. Pero mi madre me decía, ay, hija, si yo pudiera guiarte y decirte qué hacer y cómo hacer, dice, pero pues no lo sé. Ella en su visión, pues me decía algunas cosas, ¿no? Pero pues yo no sabía qué hacer. Yo fui, toqué la puerta, me dijeron, hay posibilidad de que se va a aperturar un curso de notificadora, ¿quiere hacerlo? Sí. Y entonces, pues yo ahí ya seguí, soy de verdad un ejemplo claro. Y van ascendiendo conforme presentan exámenes, ¿verdad? Exactamente, la carrera, ese es mi punto. Ingresar al Poder Judicial es ingresar y adoptar una forma de vida. No es una definición académica o administrativa la carrera judicial. La carrera judicial es una forma de vida. Tú ingresas en cualquiera de las categorías y por supuesto que hay posibilidad en lo subsecuente de seguirte preparando, seguir adquiriendo experiencia, realizar los cursos que de manera consecutiva se abren o se aperturan para las diversas categorías judiciales, aprobarlos, realizar el concurso y por supuesto que se puede. De verdad, soy una prueba viviente de que con pasión, con entrega, con sacrificio y con estudio, puedes llegar a donde tú te lo propongas. ¿Cuántos años tienes como magistrada? Como magistrada tengo 7 años. Yo ingresé... O sea, iniciaste muy jovencita. Pues sí, te digo, de corazón soy muy joven, de edad ya no tanto, tengo 53 años. Te ves más joven. Gracias. Pero ingresé al cargo de magistrada en enero de 2017. En enero de 2017 ya había yo cubierto alguna comisión como magistrada, pero siendo yo juez, y eso me permitió abrirme el panorama y decir sí puedo, sí quiero y lo voy a lograr. Y así fue. ¿Cómo se define Erika Cela? Como mujer, como profesionista. Pues si tuviera que definirme, lo haría en 5 palabras. Justicia, docencia, familia, música y poesía. Creo que esas 5 palabras definen lo que es Erika Isela Castillo Vega. La justicia, porque desde pequeñita yo era la clásica niña que ahí arreglaba los problemas con los compañeros y me di cuenta que tenía facilidad. No eras buleadora, al contrario. No, al contrario, me gustaba generar soluciones y de verdad quedábamos todos conformes. Entonces, ese es el primer viso. ¿Fuiste representante de alumnos en alguna ocasión? En alguna ocasión era jefe de grupo y cuestiones de ese tipo. Los maestros siempre me tenían muy presente porque yo era la de la mano siempre arriba y cosas así, ¿no? Entonces, docencia, porque ya les dije, les he compartido que mis padres son docentes. Y bueno, a mí las cuestiones académicas me gusta transmitir el conocimiento, me gusta compartir mis experiencias. Yo doy clases desde los 18 años, déjame te comparto. Daba yo clases de inglés en aquel entonces en escuelas particulares. Posteriormente fui docente en la Secretaría de Educación Pública en preparatorias oficiales de la SEP. Ahí ya daba nociones de derecho, ya había yo terminado la carrera, ya me había titulado, daba nociones de derecho,
métodos y técnicas de investigación, historia del derecho, y posteriormente tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Autónoma del Estado de México, a la Facultad de Derecho, dando clases en la licenciatura, di clases en posgrado. Las de posgrado las tuve que dejar, ya te digo que a mí me gusta formar jóvenes. Y bueno, mi actividad académica también en la Escuela Judicial. Uh-huh. Qué interesante carrera has tenido, sobre todo en el Poder Judicial después de tanto tiempo y ahora convertida en magistrada y titular de la Sala de Asuntos Indígenas. Que quería preguntarte, ¿cuál es tu visión, cuál es la visión del Poder Judicial del Estado de México con la creación de esta Sala de Asuntos Indígenas? Primero, ¿hay en todos los estados de la República estas salas de atención? No, somos la segunda entidad que cuenta con una sala especializada en justicia indígena. La primera, como todos deben de suponer, es Oaxaca. Oaxaca, bueno, ya tiene un camino recorrido en esto de la justicia intercultural, y Estado de México es el segundo estado en donde se integra esta sala especializada en justicia indígena. Pues todo deriva de la gran visión del doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuéllar, presidente del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Se evidencia la necesidad de que existiese un órgano colegiado que atendiera esta necesidad de inclusión de personas, pueblos y comunidades indígenas. Y entonces, el 30 de marzo del 2023 se instala esta Sala de Asuntos Indígenas. Que es muy reciente, estamos hablando de un poco más de un año. Fue coetánea con la modificación que se hace o la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ahí se incrusta este nuevo órgano especializado. Y nos adscriben el 10 de abril de 2023 a 5 magistrados y magistradas de diferentes materias. Eso es lo hermoso de esta Sala de Asuntos Indígenas. También debo de comentarte que previa a la instalación, bueno, fue algo casuístico. Se aprueba la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en donde está incrustada este órgano colegiado especializado en justicia indígena. Pero esta parte queda sin aprobarse porque se nos requirió de manera adecuada, desde mi perspectiva, una consulta previa e informada con personas, pueblos y comunidades indígenas del Estado de México para saber ellos qué pensaban, si requerían, si necesitaban de esta nueva visión de justicia. La respuesta, por supuesto, fue afirmativa y se instala o se instaura la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México. Te reitero, está integrada actualmente por 2 magistradas y 3 magistrados. Somos especialistas en diversas materias, en materia civil, en materia familiar y en materia penal. Te comento que nosotros seguimos adscritos a nuestras salas de origen. Por ejemplo, mi adscripción original es en la primera sala familiar colegiada de Toluca, y así cada uno de mis compañeros. Y conjuntamente realizamos la actividad en la Sala de Asuntos Indígenas. La sala el día de hoy está presidida por el magistrado Mario Eduardo Navarro Cabral, por el magistrado Hernán Mejía, por la magistrada Ledith Becerril, por el magistrado Arturo Márquez y por tu servidora. Hemos hecho un gran equipo de trabajo. El nombramiento de adscripción dura 1 año, sin embargo, se nos prorrogó por otro año y terminaría este actual nombramiento el 10 de marzo del 2025, más o menos. ¿Y cuál ha sido tu experiencia en esta encomienda que te han dado de atender a las... Primero, ¿cuántas etnias indígenas tenemos en el Estado de México? En el Estado de México tenemos 5 pueblos originarios. Son los mazahuas, los matlacincas, náhuatls, otomíes y tlahuicas. No podemos dejar de lado a los afrodescendientes que se autoadscriben como tal y que para efectos de nuestra ley son afromexiquenses, los denominamos afromexiquenses, pero también hay más.
¿Cuáles son las raíces de estos afromexiquenses? Perdón, son personas que tienen descendencia de pueblos o etnias africanas, ¿no? Y radican en el Estado de México. Pero también, adicionalmente a ello, tenemos a personas residentes que pertenecen a pueblos originarios de otras entidades federativas, pero que hacen del Estado de México su residencia. Y entonces, a todas estas personas son para quienes prestamos este servicio especializado de justicia intercultural. Tenemos las limitaciones que la propia ley orgánica establece, no podemos atender cualquier tipo de asunto. Pero fíjate, es muy importante esta visión y la instalación de esta sala de asuntos indígenas. Actualmente en el Estado de México somos aproximadamente 17 millones de habitantes, un poco menos, 16 millones 900 y tantos mil. Pero personas que pertenecen a estos grupos, como te he referido, son aproximadamente 985,000 personas. Hombre, es un número importante. Son un número importante. Ellas representan aproximadamente el 6.5% de la población del Estado de México. Te refería que la competencia de esta sala de asuntos indígenas está establecida en la ley orgánica, precisamente en el artículo 20 bis de este ordenamiento. ¿Y qué podemos conocer nosotros? Bien, podemos conocer de los asuntos, de los recursos de apelación en donde alguna de las partes se autoadscriba como persona indígena. Podemos conocer de opiniones consultivas, cuando autoridades, órganos descentralizados o los propios particulares requieren de alguna opinión especializada en un asunto determinado, que sea competencia de justicia cotidiana, podemos emitir la consulta. Y también otra circunstancia que podemos conocer es las recomendaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su seguimiento y en su caso el incumplimiento que a ella se dé, en donde se vean involucrados derechos humanos de personas que integran pueblos o comunidades indígenas. Esos son las tres figuras o las tres instituciones de las que nosotros podemos conocer. Cuéntanos algunas experiencias que has tenido que te hayan marcado en estos asuntos indígenas. Pues mira, debo reconocer que la mayor parte de los asuntos que hemos resuelto en la sala han sido de materia penal. De 2020 a la fecha, aproximadamente 500 asuntos en materia penal se han tramitado en donde personas se han autoadscrito como integrantes de pueblos y comunidades indígenas. En ese tenor, resulta evidente que la mayoría de los asuntos que hemos conocido en la sala son asuntos de corte penal. Tenemos por ahí el primer asunto que dictamos que a mí me llenó de satisfacción. Fue el de una persona que se autoadscribió como indígena y no hablante del español, es decir, su lengua principal era la lengua materna. No recuerdo exactamente a qué etnia pertenecía justo ahora, pero bueno, él hablaba lengua materna. Se llevó todo el proceso, se le había condenado por privación de la libertad, por privación ilegal de la libertad, por secuestro, y estaba ya compugnando su pena. Pero en ejercicio de un recurso especial en revisión, nos pudimos dar cuenta de que a esta persona se habían vulnerado sus derechos humanos al no haberle designado desde el inicio de la invitación, no, un traductor. Y entonces, ya había compugnado una parte de la pena y emitimos una resolución en esa revisión extraordinaria en donde pudimos
dejarlo en libertad, porque además las cuestiones procesales así lo ameritaban. Y entonces fue el primer caso y nos dio mucho gusto saber que esa persona el día de hoy está gozando de su libertad. Además acusado injustamente. Sí, así fue. Y entonces, bueno, son cuestiones que te van marcando. En materia familiar tuvimos por ahí una opinión consultiva en el sentido de que estaban involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes. Me tocó realizar la ponencia y el proyecto de esa opinión consultiva. Involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, reitero, mi especialidad es el derecho familiar. Y tuvimos que buscar la forma de armonizar los derechos de una madre que se autoadscribió como indígena y ella era de origen mazateco, fíjate, se autoadscribe como indígena y dice que no se le llamó al proceso, no se enteró y no entendía qué era lo que estaba pasando dentro de estas circunstancias. Ella promueve el amparo, se asesora a la señora, promueve el amparo y la autoridad federal ordena dejar sin efecto todo el proceso en donde ella había perdido la patria potestad de sus hijos. Inclusive los niños ya estaban dados en adopción. Para resumir, y no se podía dar consecución al proceso porque ella no estaba en territorio del Estado de México, porque sus actividades laborales no se lo permitían y había una orden de la autoridad federal de que tenían que traducírsele todas las actuaciones dentro del proceso e inclusive hacérselas saber de viva voz a través de un intérprete. Exactamente. ¿Le reintegraron a sus hijos? No, en este caso no. Está en proceso todavía. La opinión consultiva fue para determinar qué debía de prevalecer en ese momento. Si el interés superior de estos niños que ya requerían tener su acta de nacimiento porque ya habían sido dados en adopción y la adopción se dejó sin efecto también. Esos niños ya no tenían acta de nacimiento, no podían ir a la escuela. Ahora sí que están en indefinición estos niños. No estaba determinada su situación jurídica, pero el proceso estaba detenido por la circunstancia de que la parte actora, su mamá, no estaba acudiendo a las diligencias. Y entonces ahí fíjate cómo colisionan dos derechos o dos grupos vulnerables que requieren una protección efectiva. Desde luego. Y fíjate, entonces se emite la opinión consultiva en el sentido de que tendría en ese caso que hacer prevalecer el derecho de niños, niñas y adolescentes y dar consecución al proceso. Obviamente con todas las providencias que el juez había determinado respecto de la interpretación de las actuaciones judiciales, de que la señora se le continuara citando, pero tuviese el apercibimiento de que si no comparecía, se tendría que continuar con la secuela procesal para resolver la situación jurídica de 4 niños que estaban esperando poder continuar con su vida. Sí. Oye, imagino que el Poder Judicial cuenta con traductores, con aquellos grupos que tienen únicamente su lenguaje original, su lengua original. ¿Cómo se comunican ustedes con ellos? No tenemos aún un grupo propio del Poder Judicial. Se está trabajando esa parte con el área de peritos. Sin embargo, nos auxiliamos de la Universidad Intercultural y ella nos proporciona, y de otras dependencias, está CEDIPIEM también, está Defensoría de Oficio, y bueno, hacemos ahí, o hay convenios de colaboración con estas instituciones con la finalidad de que nos provean de traductores en las lenguas originarias que se requieran. Pero fíjate que he tenido oportunidad de recorrer en estos últimos meses diferentes áreas, diferentes edificios del Poder Judicial. Y la gente, el personal, sabe que estoy adscrita a esta sala de asuntos indígenas y se han acercado conmigo y me han referido que son hablantes nativos de lenguas maternas y que les gustaría certificarse para poder auxiliar en la administración de justicia. Estás promoviendo tú también. Exactamente.
Y entonces, bueno, esa es una circunstancia que a través de los medios legales haré saber, de los conductos pertinentes, no legales, de los conductos pertinentes, haré saber a nuestro señor presidente con la finalidad de realizar algún protocolo o alguna estrategia con la finalidad de que de nuestra propia institución podemos allegarnos de traductores de lenguas maternas. Y eso está es muy bonito saber que ese corazón de impartición de justicia late en el corazón de cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Se te observa, se siente tu pasión. Gracias, tu pasión por la impartición de justicia. Así es, Marco. Y qué bueno que están formando esto. ¿No has sido invitada en otros estados para que compartan las experiencias del Estado de México? Justo ahora tenemos una visita a Oaxaca, que te reitero es la primera sala de asuntos indígenas en la República Mexicana. Aunque ya tenemos una visita pendiente con ellos ya estuvieron aquí y hubo un congreso de interculturalidad el año pasado en donde varias entidades enviaron emisarios, magistrados, con la finalidad de saber cómo estábamos trabajando acá en el Estado de México. Tuvimos esa primera mesa importante con el presidente, aquel entonces de el Poder Judicial de Oaxaca, el presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, y sabemos que ellos llevan la vanguardia, ellos están a la vanguardia, que nosotros estamos en pañales, les digo, después de escucharlos, pero también estoy cierta de que cada paso que hemos dado en justicia de interculturalidad en el Estado de México es un paso firme y bien dado, y estamos en el camino. Pues tienen muy poco tiempo, tienen un año relativamente, un año. Y pues han hecho mucho, se ha avanzado mucho. Se ha avanzado Gran bastante. parte por tu presencia ahí y por los otros 4 magistrados. Son 5, ¿verdad? En total. Somos 5 magistrados. Los 4 magistrados que imagino que haces muy buen clic con ellos, ¿no? Sí, el ambiente en la Sala de Asuntos Indígenas es un ambiente de cordialidad, de compañerismo, de apoyo, y bueno, liderados justo ahora por el magistrado Mario Dardo, que está haciendo una labor impecable. Fíjate que en la presidencia pasada respecto de la Sala de Asuntos Indígenas fue presidida por el magistrado Hernán Mejía. Él también muy comprometido con la justicia indígena. Y él elabora el protocolo de actuación en casos en donde están involucradas personas adscritas a comunidades o pueblos indígenas, y es en el que actualmente estamos basando nuestras competencias y el que seguimos con la finalidad de salvaguardar eficientemente el derecho de personas, pueblos y comunidades indígenas. Ese protocolo tenemos y lo hemos socializado ya con otras instituciones, reitero, con la Fiscalía General de Justicia, con la Defensoría Pública, con nuestros jueces, con nuestros magistrados, con la finalidad de que la justicia inclusiva sea una realidad en el Estado de México. Entonces, ese protocolo es un primer paso, un paso contundente para que todos estemos informados y en la misma sincronía respecto de cómo debe de ser nuestra actuación cuando en los procesos de nuestro conocimiento se encuentran involucrados derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas. Oye, bueno, esto es dentro de tu sala, que son los 5 magistrados, pero fuera de ellos, ¿cómo te llevas con tus demás compañeros magistrados? Todos son grandes personas, grandes juristas. Tengo una relación de amistad y de cercanía con todos y cada uno de ellos. Reconozco y valoro su gran profesionalismo y ese amor por la impartición de justicia. Estamos en un pleno en donde las opiniones se escuchan, hay voces fuertes que también se escuchan, hay voces que no están de acuerdo y también se escuchan. Pero esa es una labor de equipo, es una labor que requiere de un liderazgo fuerte como el que ha ejercido nuestro actual presidente, y las cosas se divisan bien para el futuro, y sobre todo ese cariño que los 57 magistrados que integramos el Pleno del Poder Judicial, ¿Son 57? Somos 57, tenemos por la justicia,
por la Administración de Justicia y por la sociedad. ¿Y cómo están divididos? O sea, en el Valle de México, Valle de Toluca, Sur o... Bueno, los tribunales de alzada y salas colegiadas, también hay salas unitarias, se encuentran diseminadas en las 4 regiones judiciales. Las 4 regiones judiciales son Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec. Okay. En cada una de esas 4 regiones judiciales hay salas civiles, salas familiares y salas penales. Y en algunas tienen la fortuna de tener salas unitarias. Esas salas unitarias funcionan como una sala, como una segunda instancia, pero únicamente es presidida por un magistrado. Trata y ve de sentencias intermedias. Okay. Regresando al tema de asuntos indígenas, tengo entendido que ustedes hacen lo que llaman sesiones itinerantes. Ah, ok. Muy bien, sesiones itinerantes. Explícanos cómo está eso. En un afán de llevar la justicia a cada rincón del Estado de México, dentro de la Sala de Asuntos Indígenas y con la venia y el liderazgo de nuestro presidente, se llegó a la convicción de que los justiciables, y en tratándose de personas indígenas, no tenían que venir necesariamente y siempre a donde esté localizada o esté la sede de la Sala de Asuntos Indígenas. Ustedes van hacia donde esté el problema. Nosotros vamos a diferentes comunidades con la finalidad de que sepan qué hacemos, quiénes somos, cómo trabajamos y cómo haremos efectivo el derecho de acceso a la justicia de pueblos, personas y comunidades indígenas. O sea, dejan el escritorio y salen a... Salimos a comunidad. Ahorita únicamente hemos realizado una, pero precisamente el 22 de este mes, la próxima semana, estaremos en Temuaya, en una segunda sesión itinerante de la Sala de Asuntos Indígenas. Estuvimos la ocasión pasada en San José del Rincón, una comunidad hermosa, muy lejana del centro de Toluca. Es prácticamente el último municipio del estado. Pero la gente, las personas que pertenecen a comunidades indígenas, siempre con esa bondad innata que tenemos los mexicanos, ese abrazar con el corazón, ese te comprendo y tú también ayúdame, necesito que me escuches. Entonces, en ese ejercicio de escucha activa fue una gran experiencia. Tan grata fue que estamos decididos a seguir acercando la justicia intercultural a cada rincón del Estado de México. Es importantísimo. Mi querida magistrada, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Yo espero que próximamente tengamos una nueva comunicación para que nos expliques cómo ha ido avanzando esto. Hagan algún congreso ya, pero invitando a los 103 estados del país. Sí, sería bueno, ¿no? Sí, te reitero que el año pasado se realizó en ese tenor. Seguramente este año les daremos por ahí una sorpresa y estaremos hablando de justicia intercultural en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México. Marco, siempre es un placer platicar contigo. Muchas gracias y muchas gracias a todos y a todas que nos escuchan y nos sigan por redes. Muchas gracias, estimado auditorio, de este su punto de encuentro y nos vemos el próximo jueves. Muy amable y buenas tardes. Gracias, hasta luego.